El gobierno del estado comenzó la distribución de los kits de protección conformado por cubrebocas, guantes de látex y una careta de acrílico a todos los pasantes que colaboran en los hospitales públicos y, aunque no es su responsabilidad, también dotó de estos paquetes a aquellos que están en nosocomios que pertenecen al gobierno federal, como los del IMSS Bienestar. Además, por indicaciones del gobernador Mauricio Vila Dosal, el gobierno del estado garantizó el suministro de gel antibacterial con 70% de alcohol para su uso durante las labores al interior de los hospitales, producto adquirido con semanas de anticipación por instrucciones de Vila Dosal. La medida se ha replicado desde hace unos días en todos los hospitales y clínicas que se encuentran distribuidos en todo el estado, así como en los que colaboran en el programa IMSS Bienestar. Aunado a lo anterior, los pasantes de medicina pasaron por un proceso de capacitación sobre las medidas de seguridad para el manejo de pacientes sospechosos, además que pusieron a disposición los siguientes sitios de internet con más información: educats.salud.gov.mx, coviduty.salud.gov.mx, www.gov.mx/salud/documentos -COVID-19-comunicado-técnico-diario-238-449. El gel antibacterial distribuido está siendo envasado por personal de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Además, el Instituto Yucateco de Emprendedores, en coordinación con emprendedores, empresas y universidades, están elaborando hasta 90,000 caretas de acrílico para abastecer en los hospitales y clínicas del estado, debido a que estos artículos se encuentran agotados por la contingencia. Asimismo, en el Centro de Readaptación Social de Mérida también se realizan estrategias para dotar de equipamiento de protección y de apoyo durante la contingencia sanitaria y para afrontar el desabasto y encarecimiento de cubrebocas. Autoridades estatales dotaron de material necesario a los internos del Cerezo para producir 1,500 de estos cubrebocas diariamente en la maquiladora del penal. De igual manera, alumnos y docentes del Instituto Tecnológico Superior del Sur de Yucatán hacen caretas de acrílico a través de impresoras producidas por ellos mismos, denominadas 3D Maya. Elaborarán 200 mascarillas semanalmente para distribuirse al personal de salud del estado ante la contingencia por el coronavirus, productos que están siendo dotados a personal médico de todo el estado. Con medidas de este tipo, el gobierno de Vila Dosal reitera su interés de garantizar que se proteja la salud de quienes ejercen su vocación de servicio en beneficio de los yucatecos durante la contingencia por el coronavirus. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, de lunes a viernes, 3 de la tarde, con Libden Ojeda.